del año, normalmente los servidores públicos, autoerigidos en gobernantes absolutos, presentan un informe, un reporte de los logros de sus gobiernos. Obviamente, solo nos informan las cosas buenas. Tampoco queremos decir que todo sea malo, sería injusto. Pero por otro lado, también no tenemos que dejarnos nosotros engañar o que nos pongan cortinas de humo al frente y en las cuales realmente no podamos ver con claridad. Nosotros tenemos que ser ciudadanos informados y saber cuál es la verdad de lo que nos están informando. Saluden todos, por favor, a la cámara. Saludos, para que todos los amigos, todos los reconozcan a ustedes y digan, ala, ¿y cómo llegaron estos a ir a encontrarse con Santa y a llegar a Acción Positiva? ¿Y cómo llegaron a juntarse para ahí? ¿Y qué andan haciendo en Acción Positiva estos niños? Porque ustedes le van a contar qué van a hacer. ¿Cómo se los encontró Santa? ¿Cómo fue que lo encontraron estos niños a usted? Santa, pues estuvimos haciendo varias actividades ahí en Palencia el fin de semana, los vimos ayudando a los demás niños y como pues el año pasado usted me invitó, doctor, estamos aquí con usted en este año para la Navidad y hoy decidí que me acompañaran, porque ellos han venido, se han portado bien, han estado trabajando y tienen muy buenos deseos para la Navidad, que yo quisiera que ellos lo compartieran. Alejar a la clase política de las instituciones que tienen a su cargo la infraestructura en Guatemala. Infraestructura de cualquier tipo, infraestructura vial, infraestructura eléctrica, infraestructura de salud, etcétera. Porque en ese tiempo, antes de que tomara posesión el doctor Yamatei, pues ya se miraba muchos actos de corrupción, cuestiones de impunidad, y es lo que provoca la cooptación que han hecho los gobiernos de las instituciones que manejan la infraestructura. Y el problema ahora que estamos a casi 2 años de eso, vemos que no ha cambiado. Esa pobreza muchas veces encontramos nosotros haciendo contraste entre áreas de una gran pobreza con áreas de un gran desarrollo, hablando de esta terrible desigualdad, porque la pobreza tiene, como decimos, muchas definiciones. Por ejemplo, como médico, podemos decir que es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. Es la mayor epidemia y está presente por siglos. Ahí está. De repente mejora, de repente empeora, pero presente. Se recordarán ustedes la mejor etapa, se recordarán ustedes, les voy a poner esta imagen aquí, en la cual aparecía Jorge Armas en aquella oportunidad que fue el primero que usó un suéter de líder. Mira, lo primero que tenemos que tener conciencia, ¿sí? Es que el conflicto como tal, no la conflictividad, sino el conflicto, es inherente a la persona humana. Pero lo que no es la violencia. De manera que lo que se llama la historia natural del conflicto inicia realmente por la posibilidad de la satisfacción de las necesidades de una persona, de una familia, de una comunidad, de un Estado nacional, ¿sí? Entonces, ahí está, pero las necesidades dependen en esencia de los estados de conciencia. O sea, no se satisfacen igual, sino depende del estado de conciencia de una persona. 15 años se dicen, parecieran que transcurren rápidamente, pero la verdad que no es tan fácil. De repente han habido momentos de duda, incluso hace un año estábamos viendo continuamos, no continuamos. Sin embargo, pues mucha de la audiencia nos pidió que siguiéramos adelante cumpliendo con esta misión que desde el principio, Julia, ha sido una misión educativa. ¿Cómo nace el programa? Pues realmente tuvimos una participación más activa en el panorama electoral, postulamos puntos de vista, opiniones, incluso visiones de futuro.
Parece que estas visiones de futuro causaron alguna impresión en personas que tienen decisión sobre la comunicación a nivel nacional. Quisiera comentar que realmente para conocer a un pueblo, este debe de conocerse a raíz de su arte culinario, porque ahí van los secretos más íntimos precisamente de su pueblo. En este sentido, la gastronomía de Guatemala es cíclica, ritual y mestiza. Esto quiere decir que a partir del contacto con el mundo occidental va a haber un cambio fundamental en el aspecto culinario, tanto en América como en Europa. De este sentido, América aporta muchísimos elementos al viejo mundo: el cacao, el maíz, la papa, tomates. Pero por el otro lado, Europa pues va a aportarnos en lo que es el trigo, el arroz y una serie de cereales, legumbres. En la historia de la humanidad siempre hay agresividad y siempre la ha habido. Ahora, el fenómeno puede originarse por diferentes causas, pero hay un proverbio que dice: el pueblo que no conoce su historia la repite. Esto significa que si uno no está enterado de lo que ha pasado en X país, también en Guatemala vamos a sufrir de nuevo fenómenos como la reelección de gente incapaz. Como decía Mario Montefort de Toledo, en 100 años de vida política de Guatemala, apenas 15 han sido de verdad, de democracia. El resto han sido verdaderas hecatombes políticas, donde hay robo y desconocimiento. Podría darte muchos ejemplos, pero tomaría solamente dos. Si uno no está enterado de lo que pasa en Guatemala, si uno no ha leído lo que pasa en Guatemala, entonces va a repetir el mismo error de otrora. Agradecemos a la señora diputada, la licenciada de Palomo. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Educación y salud deben ser las máximas prioridades del país. La inversión efectiva en educación dedicada a infraestructura física y de materiales educativos debe incrementarse hasta alcanzar los niveles necesarios para un gran cambio educativo real. Los fondos no deben ir dedicados a insaciables pactos colectivos, clientelares, sin resultados medibles en mejoramiento de la calidad educativa. No estamos en contra del debido reconocimiento a los maestros de Guatemala. Estamos en contra del derroche, del abuso y del no reflejarse esta enorme inversión que absorbe prácticamente el presupuesto del ministerio y que se va únicamente en salarios sin resultados positivos para nuestros niños. En efecto, partidos políticos existen en Guatemala y de hecho, si uno asiste al Tribunal Supremo Electoral, ve un listado de unos 14, 15 partidos políticos inscritos, más muchos comités. O sea, sí existen formalmente, pero en la realidad han dejado de ser vehículos de expresión de intereses populares o de intereses sectoriales o de grupo para convertirse única y exclusivamente en vehículos de intereses individuales. Hace unos 40, 50 años los partidos surgían como la expresión de algún movimiento, de algún tipo revolucionario en alguna época o de corte conservador. También tenemos el MLN por un lado como una visión de ese corte y el Partido Revolucionario por el otro, pero eso dejó de ser una realidad a partir de los 90. Entonces,
la gente, los políticos, descubrieron la manera de hacer de los partidos políticos un instrumento de su ambición personal. Me parece que en la medida que nuestras democracias se fortalezcan hacia un proceso transparente, con confianza, podemos gozar del ámbito democrático y podemos tener la opción de elegir, porque lo que no debemos de permitir es que se nos vede la opción de elegir y la opción de libertad, como está pasando en algunas otras latitudes. Un claro ejemplo en términos, creo yo, democráticos es Europa, donde se está trasladando de un extremo de izquierda a una derecha, pero todo dentro de un marco democrático. Gracias, doctor. Un gusto estar acá en su programa y analizando especialmente el tema de la educación, ¿verdad? Que es fundamental para el desarrollo humano, para que los guatemaltecos pues tengan mejores oportunidades, tanto de estudios, o sea, académicas, o de inserción laboral. Así que es muy bueno tocar este tema y sobre todo hablar cómo mejorar el sistema educativo, de modo que los jóvenes guatemaltecos desarrollen las destrezas y competencias del siglo XXI. Primero deben desarrollar competencias como matemática, lectura, ciencias, lo fundamental, ¿verdad?, de las áreas curriculares, pero luego también otras destrezas que se llaman las destrezas blandas o destrezas para la inserción laboral, porque tienen que ver, por ejemplo, con trabajo en equipo. 15 de septiembre de 1821, pues se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. Firmaron distinguidos próceres guatemaltecos, incluyendo a don Gavino Gainza y a una serie de distinguidos ciudadanos, los cuales representaban en aquel momento pues a los sectores vivos, digamos, de la sociedad en ese momento. Todos ellos han pasado a la historia. Esta proclamación de independencia tuvo una corta vida, porque el 5 de enero de 1822, en un documento conocido como el Acta de la Unión, toda Centroamérica y Chiapas se incorporaron a México. Fue hasta el 18 de mayo de 1822 que a Agustín de Iturbide se le proclamó emperador. Y él fue emperador hasta marzo de 1823, cuando abdicó y se marchó al exilio. Pero durante ese tiempo formamos parte del Imperio Mexicano. La libre expresión es un derecho, como usted bien lo ha dicho, universal. No es exclusivo de los periodistas ni de los medios de comunicación, sino que de la sociedad en general, ¿verdad? Y eso es lo más perturbador que puede haber en momentos en que se quiera coartar la libre expresión, se quiera promover la censura y por sobre todo perseguir incluso con cárcel a muchos que quieran expresarse abiertamente sobre los problemas nacionales o bien criticar a los funcionarios públicos, que eso no es delito según la ley. A asumir las responsabilidades de que son pequeños, lo que estamos haciendo es construyendo mejores ciudadanos. Y el tema de la basura me parece que es un tema recurrente en esta conversación y te diría que debe ser recurrente en todas nuestras conversaciones, porque el país entero lo hemos vuelto un basurero. Y digo lo hemos vuelto, no sea, yo no dije se volvió o se ha vuelto, lo hemos vuelto un basurero. Pero eso básicamente es un reflejo, eso es un efecto de una causa y la causa somos nosotros. El darnos cuenta que ese basurero que no nos gusta, que quisiéramos que fuera de otra manera, es nuestra responsabilidad. Ese es el primer paso, Francisco, para poder movernos de esta parálisis y empezar un viaje hacia nuestra propia transformación. Porque en la medida que iniciamos ese viaje, nuestra propia transformación, el entorno automáticamente empieza a transformarse. El domingo de Pascua Florida de Resurrección tiene que ser durante el primer plenilunio de primavera en el hemisferio norte.
Esto nos sitúa entre el 21 de marzo y el 25 de abril. Por eso es de que la Semana Santa a veces cae en marzo y a veces en abril. Luego, a lo largo de la Edad Media, se fue enriqueciendo todo este periodo con una base preparatoria que se llama la Cuaresma, que son 40 días de ayuno, abstinencia, reflexión, penitencia, para prepararse en primer lugar para lo que es la conmemoración de la pasión, muerte y sepultura de Jesús. Primero que todo, que efectivamente uno de los indicadores que se usan a nivel internacional para medir la vulnerabilidad de los países es precisamente el nivel de corrupción. Y esto se debe a, uno, que la corrupción hace una inversión menos efectiva, que resulta en obras de menor calidad, ya sea por mala construcción, mala calidad de los materiales de construcción, o por otro elemento adicional, y es de que a veces se escogen diferentes obras en función de elementos de corrupción y no en qué es lo mejor para el país. Entonces ese tiene otro componente, y además hay algo que yo creo que es muy importante, y es de que la corrupción no es solo el tema relacionado con el dinero y con los pagos y las mordidas, sino también el hecho de aceptar un puesto para el que uno no tiene la capacidad, también es corrupción. En primer lugar, creo que hay una desatención de parte del Estado. Ahí no entiendas Estado no solamente de organismos ejecutivos, sino también de los gobiernos locales y de otros entes que no han visto la dimensión que tiene este tema de los hechos viales o hechos de tránsito, mal llamados accidentes. Hay que partir pues definiendo qué es un accidente, es algo fortuito, fuera de la voluntad o disposición del ser humano que no puede ser evitado. En cambio, el tema de hechos viales o hechos de tránsito, como se le conoce técnicamente, sí se pudieron haber evitado porque muchos de ellos son temas de desatención del ser humano. Por ejemplo, el no darle mantenimiento apropiado a los vehículos, en este caso el transporte colectivo, partiendo por las llantas, que hemos hecho verificaciones in situ, es decir, en la carretera, y por lo menos el 80% de autobuses tiene por lo menos 3 llantas de las que tienen en uso, pues en mal estado o pésimo estado. El gobierno de Guatemala ha disfrutado un boom de ingresos fiscales. Hay incremento de más de 20% en la recaudación fiscal en el 2021. En este sentido, reducir impuestos para paliar el incremento en el costo de la vida de los guatemaltecos es completamente factible. Para el presupuesto 2022, el Ministerio de Finanzas proyecta algo más de 30,000 millones de quetzales únicamente en remuneraciones de empleados públicos. Si ustedes se dan cuenta acá, encontramos que el país que tiene más caro el combustible es Guatemala. Por ejemplo, si vamos a la gasolina súper, encontramos que en Guatemala cuesta 4.81, un poco más barata en Costa Rica y luego muchísimo más barata, por ejemplo, en Panamá, que está a 2.54. Miren la tremenda diferencia, prácticamente el doble. Y si vamos, por ejemplo, al diésel, en Guatemala, 4.44 y en Panamá, 2.55. Efectivamente, los salarios atienden a la realidad económica del municipio, a la disponibilidad tanto presupuestaria como financiera que tenga el municipio para poder pagar. Recordemos que los salarios, dietas y demás rubros similares atienden o son tomados del rubro de funcionamiento de una municipalidad. El funcionamiento realmente es reducido en las municipalidades, por lo menos en el 90 o 93% de municipalidades a nivel nacional, pero hay un pequeño grupo de municipalidades que tienen ingresos propios bastante altos y son las municipalidades alrededor del departamento de Guatemala. Dichosamente y visionariamente, en el año 2019 se creó un programa que se llama Educación a Distancia en Entornos Virtuales. Ahí se abordó metodológicamente, técnicamente, lo que debería hacerse sin saber, porque nadie sabía en el 2019 que nos iba a cubrir ese gran problema de salud como fue
el COVID-19. O sea que la Universidad de San Carlos, de manera en particular, se adelantó a los hechos. Vamos a hablar sobre la vacunación en Guatemala. Acá estamos viendo una imagen en la cual nosotros vemos la estadística actual de cómo está la vacunación de Guatemala a la fecha del 26 de enero. Observamos que prácticamente un 43.78% de las mujeres y un 37.91% de los hombres han recibido sus esquemas completos de vacunación. Definitivamente no existen partidos políticos en Guatemala. Lo que existen son organizaciones clientelares, electorales, oportunistas, que prácticamente funcionan como una franquicia donde la mayoría de candidatos lo que hacen es pagar por una ficha para poder participar, y estas organizaciones lo que hacen es casi que dar las casillas al mejor postor. Es una debilidad del sistema político guatemalteco y también en la mayoría de países en este momento, y definitivamente ahí los políticos le quedan a deber a Guatemala. Por eso podríamos decir que la pandemia de los políticos es peor que la pandemia del coronavirus y está afectando mucho a Guatemala y al mundo. La ausencia de verdaderas instituciones políticas, concretamente partidos, definitivamente, esto afecta la democracia de un país. No existen auténticos partidos políticos porque responden más a intereses sectoriales y personales de grupos organizados en el país que han cooptado la estructura de los partidos políticos para satisfacer sus propios intereses de poder y de negocios dentro del Estado. Esto ha conllevado a que se desfigure totalmente lo que deberían de ser los auténticos partidos políticos a nivel nacional. 15 de septiembre de 1821, pues se firmó el Acta de Independencia de Centroamérica. Firmaron distinguidos próceres guatemaltecos, incluyendo a don Gavino Gainza y a una serie de distinguidos ciudadanos, los cuales representaban en aquel momento pues a los sectores vivos, digamos, de la sociedad en ese momento. Todos ellos han pasado a la historia. Esta proclamación de independencia tuvo una corta vida, porque el 5 de enero de 1822, en un documento conocido como el Acta de la Unión, toda Centroamérica y Chiapas se incorporaron a México. Hoy en día, con un país tan dividido, no podemos perder esta unidad que nos da el deporte, fundamental, que era lo mismo que decía el logo de los Juegos Centroamericanos. Lo que nos une es lo que nos fortalece. Los atletas guatemaltecos, dice Juan Ignacio, y hacemos nosotros también propia esta recomendación, le pedimos a las autoridades respectivas que se reúnan y encuentren una solución antes de que la suspensión sea permanente. Obviamente, las suspensiones pueden después levantarse, pero los daños pueden prolongarse, pueden ser mucho más fuertes. Vamos a tener impactos negativos en el turismo, vamos a tener impactos sociales, vamos a tener un montón de impactos negativos a largo plazo, y justamente en uno de los artículos que quieren ellos colocar, van a aumentar el plazo a 50 años de las concesiones que se le otorguen a las mineras o a las petroleras. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si en Tikal hay petróleo y petróleo de menor calidad, pues pueden poner un pozo de petróleo, va a estar bajo la decisión de una sola persona, que es el ministro, bajo el presidente, y no va a haber ningún contrapeso que pueda hacer algo positivo. O sea, no hay por ejemplo, los estudios del impacto ambiental. Yo he visto cómo a lo largo de los gobiernos solo lo firman de los ministerios de ambiente, y lo únicos que los paran a veces son los del CONAP. Pues el video forma parte de una invitación que hacemos cada mes desde octubre del año pasado a que los ciudadanos guatemaltecos formen parte de la solución, tomando, como usted dijo, acciones positivas, porque son muchas acciones negativas
tomadas por muchas personas las que han hecho el problema de la contaminación. El problema de la contaminación tenemos que entender que nos involucra a todos porque desde las cosas que consumimos y desde cómo las tiramos, nosotros formamos parte del problema o de la solución. En Guatemala, como usted estaba diciendo, culturalmente tenemos una práctica de sobreconsumir sin conciencia también. No prestamos atención a qué materiales pedimos bolsa para cualquier cosa. Omicron es una variante que tiene la particularidad de que se transmite más fácilmente. Es decir, una persona positiva puede infectar hasta a 10 personas más. Eso la hace muy transmisible. Pero también sabemos que para el número de positivos que tiene, la cantidad de gente que se hospitaliza es menor en proporción. Costo de la energía eléctrica, aparte de que genera pues esa huella de carbón que se hace cada vez más grande en el país, permite el uso de energía alternativa, que esa huella de carbono pues se vaya reduciendo. Tenemos ejemplos concretos. Para empezar, nosotros tenemos que ser claro que ningún funcionario público debe autoasignarse su propio salario ni sus privilegios monetarios o en cualquier tipo de especie. Los salarios, dietas o prebendas de cualquier servidor público electo o nombrado deben ajustarse primero a la realidad nacional. Para empezar, vamos a hablar sobre la vacunación en Guatemala. Acá estamos viendo una imagen en la cual nosotros vemos la estadística actual de cómo está la vacunación de Guatemala a la fecha del 26 de enero. Observamos que prácticamente un 43.78% de las mujeres y un 37.91% de los hombres han recibido sus esquemas completos de vacunación. De un laberinto pasamos al otro. Pareciera como que nunca salimos de la cantidad de problemas que nos agobian. Por ejemplo, bloqueos y más bloqueos. Por diferentes razones, por diferentes circunstancias. Pues gracias, doctor. Ahí la recomendación es que denuncie. La única manera de dimensionar el problema es denunciando, que es el número 1555 de PDH, que es un call center de 24 horas del día, todo el año, en donde podemos recibir la denuncia aún anónima, pero lo importante es, digamos, dimensionar el problema para que las autoridades no digan, bueno, ¿cuántas denuncias hay? Para cerrar el año, normalmente los servidores públicos, autoerigidos en gobernantes absolutos, presentan un informe, un reporte de los logros de sus gobiernos. Obviamente, solo nos informan las cosas buenas. Tampoco queremos decir que todo sea malo. Sería injusto. Pero por otro lado, también no tenemos que dejarnos nosotros engañar o que nos pongan cortinas de humo al frente y en las cuales realmente no podamos ver con claridad. Hoy nos vamos a tener que despedir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en próxima oportunidad en Más Acción Positiva.